Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos, en especial a nuestra hermosa comunidad UMAS, todos nuestros alumnos que ya van a graduarse, pues ya estamos a unos días de que terminen esa maestría, esa licenciatura y por supuesto a nuestros nuevos alumnos que nos están acompañando el día de hoy para que vayan entrando en la dinámica de lo que es la comunidad UMAS y las personas que por primera vez nos visitan. Muchas felicidades, bienvenidos. La Universidad UMASLO es una universidad diferente porque está caracterizada por ser una común unidad. Es un proyecto no lucrativo y es un proyecto que tiene la tendencia de abrir conciencias para vivir una vida con mayor calidad todos los habitantes de esta generación, todos los hermanos de tierra que estamos en este tiempo y como comunidad UMAS, pues les damos la bienvenida y les deseamos que este momentito que vamos a estar juntos, pues sea un momentito donde se lleven algo para su vida. Si solamente se llevan algo para su vida o para alguien de los que ustedes quieren, pues ya habrá tenido una razón de ser este hermosísimo seminario. Para mí, el trastorno de déficit de atención es uno de los temas más ignorados, más importantes y más comunes en la actualidad por varios aspectos que ahorita vamos a abordar. Recording in progress. Eh, el, el día de hoy, como Universidad UMASLO, tengo el placer de presentarles, bueno, lo que es nuestro lema y nuestro por el cual vivir, educar para dignificar. Nuestra existencia se nos fue dada gracias a nuestro padre, a nuestra madre y a la bondad de nuestra madre que nos permitió cuidarnos, querernos y aceptarnos en su vientre. La existencia fue dada. Sin embargo, dignificar la existencia a través de mi vida y darle un sentido a través de ayudar a alguien más es algo por el cual yo necesito trabajar todos los días y tiene que ver con la filosofía de vida, cómo concibo yo al otro, cómo concibo mi vida y cómo puedo a través de mi persona transformar vidas, tocar vidas. Y esa es nuestra querida Universidad UMASLO. El día de hoy tenemos un seminario virtual gratuito, trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad. Este primer seminario es mucho informativo porque muchos de nosotros no lo conocemos a fondo y tenemos que tener el concepto básico para que en próximos seminarios podamos profundizar con cosas más específicas. Está dirigido pues a todos ustedes y son bienvenidos. El próximo seminario, que es exactamente el próximo jueves, igual a las 7 de la tarde, estamos con un seminario muy importante. Reestructuración psicológica de experiencias traumáticas. El ser humano en todos los tiempos tiene momentos muy difíciles que tiene que enfrentar y a veces heridas que no hemos cerrado y que nos van marcando cada uno de nuestros pasos. Vamos dejando huella de sangre y nuestra vida se convierte en una vida difícil de llevar, con relaciones difíciles de contener, debido a que traemos pues el alma herida, traemos nuestra desestructura emocional. Entonces, la Universidad UMASLO en estos tiempos sabe que uno de los puntos fundamentales de la sociedad es que nos necesitamos reconstruir de todo aquello que nos ha sucedido en nuestra vida y que créanme que en los últimos tiempos han sido muchas las cosas que nos han sucedido una tras de otra o como si fuera una cascada de sucesos y las cuales muchos de nosotros no nos recuperamos de una cuando entramos a otra. Entonces es tiempo de que veamos cómo nos vamos a poder reinventar, reconstruir y será un placer tenerlos, por supuesto, el próximo jueves. Les estaremos mandando su link por correo. Ustedes ya están registrados. Les mandaremos su link. La plataforma está fallando un poquito, entonces recibirán un link para que ustedes puedan accesar
a este seminario. Muy bien. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Estas son sus siglas y está escrito con el dolor ignorado porque es un trastorno muy vivido, muy ignorado y que quienes lo sufren sufren las fuertes consecuencias que esto conlleva. La, estamos felices porque Adriana María González es una jovencita que cuando tiene 16 años publica este libro que es un libro hermosísimo. Es un libro para niños, básicamente para maestros y para padres de familia, donde habla con su corazón sobre el dolor ignorado de los niños con trastorno de déficit de atención. Adriana María González, en aquel entonces saliendo de preparatoria, prometió hacer algo por los niños. Adriana María González estudió neurociencia después de eso. Ella ahorita ya es una jovencita a punto de cumplir sus 23 años. En aquel entonces tenía 16 y orgullosamente ha sido un libro que ha dado vuelta por varias partes del mundo, enseñando algo que fue muy ignorado. Bueno, vamos a empezar con esta parte bonita. Lo primero que necesito saber es las siglas que significa. Habemos muchas personas que cuando nos dicen es que tiene TDAH, no entendemos. A veces confundimos las siglas con el autismo. No, señores. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad se sintetiza en estas 4 letras. También este trastorno de déficit de atención lo vamos a ver con 3 letras. Trastorno de déficit de atención no es el trastorno autista, ¿sí? El trastorno de déficit de atención es cuando existe una persona que no tiene hiperactividad, solamente está disperso en su atención. Ahorita vamos a entrar. Entonces, el trastorno de déficit de atención lo vamos a encontrar con las 2 siglas. ¿Cuáles son los síntomas únicos del trastorno de déficit de atención? Es una combinación, porque no está una cosa desligada de otra. Tenemos una cosa predominantemente más, pero es una combinación de 3 elementos. Una falta de atención, no puedo poner atención en un solo aspecto en tiempo y forma. Puedo poner atención milésimas de segundo, después voltearme, andar caminando y estar medio escuchando y no escuchando, pero mi atención es una atención selectiva por tener este trastorno. Yo decido hacia qué me llama la atención y hacia allá me voy. Y de momento puedo estar hablando de lápices y después les estoy hablando de cuadernos y después les estoy hablando de ayer y luego después les hablo de mañana. Y es un desorden en la comunicación porque la atención no está centrada. Son niños que habitualmente pierden todo, son adultos que olvidan sus llaves, que dejan a los niños en el carro, que siempre traen perdida la agenda, el celular, que no tienen ordenados sus documentos. Son personas en mucho desorden. Su atención no les da para tener una cocina ordenada, una comida ordenada, una alacena ordenada, los gastos ordenados, muy talentosos, pero muy desorganizados. La hiperactividad básicamente se ve antes de la adolescencia. Cuando un niño o un adolescente eh, ya ha pasado por su estadio hormonal, que es entre los 11, 12 años, ese niño deja de estar moviéndose y subiéndose a los árboles y brincándose de una banca a la otra, y solamente vamos a ver una hiperactividad subjetiva en un movimiento constante de sus manos, de sus piernas, de sus pies, de retorcerse los dedos, pero ya no los vamos a ver brincando, saltando. Es una hiperactividad que cambia la forma, que cambia de alguna manera el disfraz, pero la hiperactividad está ahí y la hiperactividad está en su cerebro. Ellos no se pueden concentrar. Su cerebro da vuelta y vuelta en muchas ideas, muchos pensamientos, etcétera. Y la impulsividad,
que es una de las cosas que genera más problema. De hecho, se le puede aceptar a una persona que sea desatenta, se le puede aceptar a una persona que esté muy activa, muy hiperactiva, pero lo que no se le perdona a una persona con este trastorno es su impulsividad, porque la impulsividad no es que sea una persona agresiva. Y cuando somos tan ignorantes de este trastorno, decimos, es que es muy agresivo. No, señores, no son agresivos, son impulsivos. La diferencia entre una impulsividad y una agresión es lo siguiente. Cuando un niño o una persona es impulsiva, primero actúa y luego piensa. Pero ya cuando pensó, ya dijo la cosa, ya hizo la cosa que no debería hacer. Y la agresión implica el premeditar, hacer el mal. Entonces, estas personas impulsivas no son personas agresivas, son personas que cometen errores por no tener esa capacidad de primero pensar antes de actuar. La impulsividad hay de tres tipos. Primer tipo, soy impulsiva verbalmente. Digo cuando pierdo el control de mis emociones todo lo que nunca me imaginé decirte y que además ni siquiera lo siento, pero en este momento me sale aquella situación en borbotones y ya cuando menos pensé y a los 10 minutos que mi cabeza ya vuelve a la estabilidad, yo me doy cuenta que cometí un error y que no era verdad lo que te estaba diciendo, pero ya lo hice. Hay otro tipo de impulsividad, la impulsividad física, que es lo que traigo en la mano, no pienso, te lo aviento. Puede ser un lápiz, puede ser una piedra, puede ser aventarte el vaso que traigo en la mano, quebrarte la puerta, hacer destrozos que no era mi intención, simplemente en un momento dado entré a un hecho de actuar sin estar pensando. Y estas son situaciones que suceden sin que la persona quiera dañar. Y el tercer tipo de impulsividad es la impulsividad mental, que es uno de los mayores problemas que tiene la persona con trastorno de déficit de atención. No puede parar su cerebro. Se acuesta en la noche a querer dormir y está pensando en una cosa y en otra cosa y luego piensa en otra y su cuerpo está muy cansado, se duerme 2 horas, medio descansa su cuerpo y vuelve a despertar su cerebro y le está dando vuelta y vuelta y vuelta y son puros pensamientos irracionales y que si pasa esto y que si digo esto y que si hago esto y mañana voy a hacer. Y el día de mañana ya no se acuerdan absolutamente nada de todo lo que planearon la noche anterior. Entonces, son los tres tipos de impulsividad. Una persona, por tener trastorno de déficit de atención, tiene estos tres síntomas, estas tres características. Hay personas que tienen otras características, pero eso ya no es un trastorno de déficit de atención, son otras cosas. El trastorno nada más son estas tres cosas. Muy bien, ahorita vamos a ir entrando. El trastorno de déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son 6. ¿A qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de un trastorno de un neurodesarrollo? Me estoy refiriendo a que cuando el niño está en el vientre de la madre, específicamente los 3 primeros meses de embarazo de la mamá, son los 3 meses donde se está desarrollando todo lo que se llama sistema nervioso central, que es cerebro y lo que es médula espinal. Eso es el sistema nervioso central. No quiero ser técnica, lo voy a decir de una manera muy simple, chiles y jitomates para que todo lo podamos entender. Cuando se está formando el cerebro del niño, pueden suceder varios aspectos, varias cosas. Unas pueden ser
que el óvulo y el espermatozoide traigan alguna situación a nivel de genética, algún desperfecto, vamos a llamarlo así, que a la hora de ir desarrollando ese cerebro trae un trastorno. Y ahí, dentro de estos trastornos, pues está la discapacidad intelectual, que en tiempos pasados llamábamos que era un retraso mental. Es un trastorno del neurodesarrollo. Los trastornos de comunicación, ahí tenemos todos los problemas de lenguaje. ¿Sí? El trastorno del espectro autista, ¿sí? Es un trastorno del neurodesarrollo. Los trastornos específicos del aprendizaje, cuando el niño tiene problemas con el aprendizaje, a veces en matemáticas, a veces que tiene trastornos a nivel de lectoescritura, etcétera. Son trastornos específicos del aprendizaje. Los trastornos motores del neurodesarrollo es otra de las áreas y el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Es importante decirles que ustedes como maestros, como psicólogos, van a poder encontrar en muchos de los casos que como estos trastornos son primos hermanos entre ellos, un niño en una familia puede tener un trastorno de déficit de atención, pero el hermanito puede tener un autismo y el otro hermanito puede tener un Asperger, que es un trastorno autista leve, y otro niño tiene problemas de aprendizaje y otro niño tiene problemas de comunicación. O bien, uno de los padres tiene un trastorno de lenguaje y el niño tiene un trastorno de déficit de atención. ¿Por qué? Porque son trastornos que entre ellos tienen muchas características similares y que de alguna manera lo que los hace diferentes es cómo los vamos clasificando para detectarlos. Entonces, esta es una parte importante que ustedes sepan que el trastorno de déficit de atención es un trastorno mayoritariamente del neurodesarrollo. Hay sus excepciones que ahorita vamos a ver y que al final voy a contestar con muchísimo gusto sus preguntas, pero ahorita sí me gustaría ir avanzando porque a lo mejor la contestación de su pregunta está al final, ¿verdad? Eh, hay muchos mitos y hay muchas realidades. Los mitos a veces los desconocemos eh, y a veces nada más tenemos las realidades. Entonces, como profesional, necesito saber cuáles son todos los mitos que se han hecho con el trastorno de déficit de atención para poder orientar a las personas que llegan a mi vida. El primero está en el origen. ¿Qué genera? ¿Por qué mi hijo tiene un trastorno de déficit de atención? ¿O por qué mi alumno tiene un trastorno de déficit de atención? ¿O por qué esta persona que estoy viendo en mi consulta presenta un trastorno de déficit de atención? Los orígenes son fundamentalmente en el 90% de los casos es genético. Viene o en el esperma de papá o en el óvulo de la mamá. Es algo que viene congénito, que el niño cuando nace ya lo tiene, ya lo viene presentando porque es una herencia genética que viene a veces pues de otras generaciones. Entonces, bueno, ante la genética no podemos hacer nada porque pues simplemente es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo a manejar, porque igual mi hijo tiene trastorno de déficit de atención, pero veo que el primito tiene un trastorno de lenguaje y veo que mi cuñado tiene un trastorno de aprendizaje, no aprendió a leer de forma correcta o no entiende lo que se está diciendo, etcétera. Problemas genéticos. La otra parte, el otro porcentaje, el 10%, se va dividiendo en una parte de embarazo. El embarazo es fundamental para muchos de los trastornos que se generan en el embarazo. Es fundamental que en el embarazo la mamá tenga una calidad de vida. Cuando hablo de embarazo es sobre todo aspectos emocionales.
Una mamá con angustia, con depresión, con ansiedad, producto de lo que tiene que ver alrededor de su embarazo. A veces pues no está casada, a veces es un niño que viene a ser un niño no deseado o viene a ser un niño rechazado o lo que sea, cualquier situación, alguna situación de enfermedad que esté pasando la mamá, pues la mamá está en un estado depresivo, en un estado de angustia, y eso viene y cambia la química cerebral del niño. Y cuando nace vemos que trae ciertos rasgos, entre otros, muchos, puede traer un trastorno de déficit de atención o una distimia, alguno de los trastornos neurológicos o psiquiátricos que conocemos. Otra de las cosas que puede pasar en el embarazo es que sea un embarazo de alto riesgo, de esos que los médicos nos dicen hay que estar acostadita, no se mueva, vamos a poner un tratamiento para que su niño quede en el vientre, para que no lo pierda y que sea un embarazo que ha tenido muchas amenazas y que sea un embarazo muy cuidado. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro organismo es un organismo sabio y cuando tenemos un producto en nuestra matriz detecta con esa sabiduría de que algo está sucediendo, que esa matriz empieza a rechazar el producto. Pero claro está, como mamá queremos conservar al bebé y tenemos una medicación que a veces nos genera ciertas secuelas, y de alguna manera, decimos como sea, pero yo quiero tener a mi bebé y cuando nace ese bebé, pues nos damos cuenta que va a tener ciertas características de trastorno, de déficit de atención. La otra situación que se da y que es muy común, y esto se lo voy a decir también aquí, hay mamás que producto de que, bueno, del embarazo generan problemas de tiroides. Problemas de tiroides es un problema que afecta hormonalmente a ese bebé y que puede generar un trastorno de déficit de atención. Hay mamás que pueden producir durante el embarazo, pueden desarrollar durante el embarazo un problema de lo que le llamamos azúcar en la sangre, se los voy a decir así para no utilizar términos médicos porque no me gusta, se llama diabetes gestacional rimbombantemente. Hay otros mamás que producen una presión arterial alta. Todas esas circunstancias de embarazo vienen a afectar lo que es al niño y llegan a tener ciertas características, entre otras, pueda ser altamente probable que tengan un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. La otra parte es durante el parto. Durante el parto pueden suceder muchas cosas. Una de las cosas que más afecta es cuando ese niño es un niño que tiene un sufrimiento fetal. Y a veces nos dicen, es que el niño está sufriendo, es que el niño dicen los médicos, defecó en el vientre y tomó esa sustancia de líquido amniótico con esa sustancia, se llama mecomio, y llega a intoxicar su cerebro. Entonces, todas esas cosas, hay ocasiones en que por más que los médicos hacen su mejor esfuerzo para lavar y todo lo que tengan que lavar en el niño, pues bueno, se generan este tipo de secuelas del trastorno de déficit de atención. Y una de las partes que conocemos y bien que conocemos y que ya hay mucha documentación sobre esto, es que cuando el niño tiene una insuficiencia de oxígeno, una hipoxia se llama técnicamente, una de las primeras partes que se afectan cuando es una hipoxia leve es la parte frontal del cerebro y en la parte frontal es donde tenemos todas las funciones ejecutivas, entre otras, pues bueno, poner atención, seguir las órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el parto es otro de los momentos que hay que cuidar muchísimo y que hay que atenderlo.
de forma adecuada y profesional, porque se dan muchos situaciones. No se diga cuando se utilizan algún tipo de aparatos para que el niño nazca, ¿verdad? Como se hacía antes, que había las ventosas, que había los forceps, que había todas esas cosas que lastimaban el cerebro del niño. Y en la otra parte, hay pocas ocasiones en que el trastorno de déficit de atención se genera por un accidente posparto, básicamente golpes en su cabeza. Hay niños que son golpeados muy fuerte en su cabeza, de esos que son de golpe y contragolpe, y llegamos a afectar algunas partes del cerebro del niño producto de esta situación. Eh, a veces algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Puede llegar a generarnos como un trastorno secundario de la atención, pero son los menos casos. Bueno, hay otra parte que es muy importante que la sepamos. El trastorno de déficit de atención no se cura, se reentrena. Y no se cura porque no es una enfermedad, es un trastorno. Y el trastorno es como el trastorno visual que yo tengo. Yo necesito unos lentes para poder ver de forma adecuada. ¿M? Entonces, ese trastorno es algo que la persona nace con ella mayoritariamente, ¿verdad? Con la excepción de los casos que les dije ahorita, se nace con ella y se muere con el trastorno de déficit de atención. Muchos papás dicen, es que mi hijo tenía eso, pero ya no lo tiene. No es posible. El trastorno de déficit de atención, para decir que es un trastorno, tuvo que haber aparecido antes de los 6 años de edad. ¿M? Y solamente va cambiando de vestuarios. Por ejemplo, un niño en edad preescolar es un niño muy inquieto, tiene mucho más energía que cualquier otro niño, pero un niño adolescente tiene mucha inquietud a nivel de su cerebro, está muy activo su cerebro pensando en muchas cosas, ideando muchas cosas, imaginándose muchas cosas. ¿Sí? Entonces, la hiperactividad solamente va cambiando de rostro. En un adulto, bueno, pues habitualmente ya no va a clase, ya no tiene que entregar sus tareitas, pero sí lo vemos que en su casa, en su recámara, en su cocina es totalmente inadecuado. Nos subimos a su carro y no sabemos si es el garage de la casa, no sabemos si es la recámara, no sabemos qué es el carro, porque es un terrible confusión de todas las cosas que puede traer. Revisamos su escritorio, revisamos sus cosas personales, sus cajones donde guarda sus pertenencias y es un desorden. Y tiene todo de todo para ningún lado. Y si se cepilla sus dientes, tira todo. Y si se baña, deja la ropa tirada. Y si se trata de que tenemos que salir pronto, se le olvida una cosa, se tiene que regresar, se le olvida qué va a comprar, no sabe administrar sus gastos, no administra el tiempo, etcétera. Todas las mismas características que tiene un niño. La diferencia es que a un niño sí lo tenemos bajo supervisión los maestros y los padres para estarle diciendo esto no se hace y esto sí se hace. Y un adulto, pues con que nos pegue 2, 3 gritos, pues lo dejamos y dice, no, no te metas en mi vida, yo sé lo que hago, a mí así me gusta tener mis cosas y bueno, pues decimos, está bien, es su personalidad. No, es una persona con el mismo trastorno. Entonces, es un trastorno con el que se van a hacer y se va a morir. ¿Qué es lo único que hay? Lo que comentaba nuestra querida maestra Leti, que es la coordinadora de admisiones, se tiene que reentrenar. Cuando un niño se detecta que tiene este tipo de trastorno, necesitamos escrupulosamente hacer un reentrenamiento que no es otra cosa nada más que enseñarle a que ese cerebro haga lo que el niño no sabe hacer, que es
priorizar, que es poner atención, tener el cuerpo tranquilo, el poder saber qué es primero y qué es después, etcétera, etcétera, etcétera. Reentrenar el cerebro del niño. Y es un trabajo muy bonito que sí se puede, que sí se debe hacer, porque desgraciadamente el trastorno de déficit de atención es un trastorno que afecta e impacta la vida en muchos aspectos. Ahorita lo vamos a ver. Eh, ¿Quiénes se pueden reentrenar de este trastorno? Niños, adolescentes, adultos y gente mayor. ¿Por qué? Porque es una necesidad que se haga. Entonces, la Universidad Umaslo tiene el honor, el gusto y yo tengo la satisfacción de decir, yo soy parte de la creación de esta maestría, que es una creación de, pues, del doctor Luis González y una servidora, y que esta maestría fue donada a la Universidad Umaslo para que muchas personas que tienen la vocación de querer ayudar a más seres humanos de cualquier edad a reentrenar en un trastorno tan importante, se capaciten y sean personas útiles a la comunidad. En Estados Unidos, una persona con trastorno de déficit de atención, aquí le llaman ADHD, es una persona que se considera minusválida, no puede hacer muchas cosas por la limitación que tiene. No puede manejar armas, no puede entrar, por ejemplo, al ejército, no puede manejar ciertas máquinas. ¿Por qué? Porque pues va a suceder lo que vemos que está sucediendo. Bajo un arranque impulsivo, agarro mi metralleta y mato a mucha gente. ¿Sí? Entonces, es una situación limitante de vida. Entonces, tenemos que tomar conciencia de la necesidad que tenemos maestros y padres para prepararnos en este trastorno. Y sobre todo, si ustedes, alguno de los que están aquí, tienen un hijo, tienen un nietecito con este trastorno, no anden buscando quién se los va a curar y quién se los va a atender. Prepárense porque personas preparadas en este trastorno son muy pocas. La Universidad de Maslow apenas está sacando algunos reentrenadores. Eh, pero no hay, esto no es cuestión de llevarlo con un psicólogo o llevarlo a que lo mediquen, no. Desde mi experiencia, un niño con trastorno de déficit de atención, de cada 205 necesitan un medicamento para estabilizarlos y poder empezar a hacer el reentrenamiento en ellos. También está el doctorado en reentrenamiento multimodal del TDAH de la Universidad Maslow y bueno, estamos muy orgullosos porque hay varios que ya dentro de un año están egresando como doctores, investigadores en este trastorno tan importante y tan ignorado. A veces queremos hacer cosas trascendentes para hacernos notar, para ser famosos, pero ¿saben qué? Es tiempo de hacernos famosos a través de la ayuda del otro. Una persona que nosotros ayudamos jamás se le va a olvidar y siempre vamos a estar en su corazón y en su alma. Yo creo que es momento de preparación. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un trastorno que vive en el cerebro, está en el cerebro, no existe en otra parte. Ahí es donde está. Y como decíamos, es un trastorno del neurodesarrollo. Específicamente, ¿cuál es la parte donde este trastorno de déficit de atención está? Específicamente está en el lóbulo frontal. ¿Por qué se llama lóbulo? Porque es una protuberancia. ¿Cuál es la anatomía o dónde está este lóbulo? Exactamente empieza donde empieza su nariz. Aquí donde inicia su nariz, ahí empieza el lóbulo frontal hasta la mitad donde dicen que está nuestra mollera, incluyendo nuestras sienes. Ese es nuestro lóbulo frontal, es el lóbulo más grande que tenemos, el más importante para el ser humano porque es donde tenemos todas nuestras funciones ejecutivas
quiere decir, es donde nosotros podemos portarnos bien, es donde nosotros podemos poner atención, es donde nosotros podemos tener nuestro cuerpo tranquilo cuando tenemos que estar tranquilos, es el que nos dice qué es primero y qué es después, cómo puedo ir priorizando las cosas, cómo puedo tener mi vida organizada, cuáles son las buenas relaciones, cuáles son las malas relaciones. Es el óvulo que nos permite ser adecuados y correctos y ser personas que tengamos éxito en nuestra vida. Si nuestras funciones ejecutivas no funcionan, lo que va a suceder es que yo voy a ser una persona muy talentosa, pero voy a ser una persona muy desorganizada. Entonces, tengo muy buenas ideas y tengo muy poco aterrizaje de las ideas. Tengo, por mis aptitudes me contratan, pero por mi actitud negativa, por mi impulsividad, por mi no ser congruente y no priorizar, pues me van a despedir, como decía el maestro Maswell. Entonces, las funciones ejecutivas en la persona con trastorno de déficit de atención están afectadas. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de estas personas? El cerebro tiene varias sustancias químicas que no quiero empezar a hablar de nombres técnicos porque no me interesa que ustedes se lleven tecnicismos, prefiero que se lleven un entendimiento. El cerebro tiene muchas sustancias químicas que sirven para tener un balance en los pensamientos, en mis sentimientos, en mi actuar, en mi proceder, etcétera. Dos de las sustancias químicas del cerebro, una se llama dopamina y la otra se llama noradrenalina. La dopamina básicamente me permite tener atención puesta y la noradrenalina me permite tener una motivación para lo que empiezo a terminar, lo que es mucho de lo que falta en la persona con el trastorno de déficit de atención. Empieza las cosas, pero no las termina. Tiene muy buenos deseos, pero pues nada más llega al deseo. Entonces, estas sustancias químicas se llaman neurotransmisores porque son las sustancias que van transmitiendo las sinapsis o las conexiones cerebrales para que una persona tenga una atención adecuada y un proceder adecuado. Bueno, en el caso de los cerebros de las personas, niños, adolescentes, adultos, viejecitos, no produce estos cerebros estas dos sustancias con la suficiencia que debería tenerlas. O a la hora de distribuir estas sustancias en el cerebro, lo hace de una manera muy irregular. Por eso a veces vemos a las personas con trastorno de déficit de atención muy entusiasmados y dicen y gritan y bla, 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 y al rato los vemos totalmente sin energía. O sea, no mantienen la continuidad de lo que es la atención, la energía, el entusiasmo. Son muy cambiantes, es como si estuvieran en una montaña rusa. Entonces, ¿qué es lo que genera estos arranques que tienen, que primero están muy emocionados y después muy deprimidos? Esa falta de distribución uniforme de estas dos sustancias o la carencia de producción de suficiente cantidad. Ahora, ¿qué es lo que hace los medicamentos cuando llevamos a los niños, sobre todo a los niños, con un neurólogo o con un neurólogo pediatra? Lo que hace el medicamento, que casi siempre son psicoestimulantes, se llaman Concerta, Tradea, Estratera, esas sustancias llegan a la parte central de este núcleo y pueden llegar a producir, pero sin cantidades increíbles, dopamina y noradrenalina para que esa personita pueda mantener su atención, puede estar bla, bla, bla.
Tiene consecuencias secundarias a veces, como por ejemplo, puede el niño estar muy irritable o podemos tener un cambio en lo que dicen las mamás, su personalidad, dejar de tener esa genialidad, esa brillantez del niño, pero en muchas ocasiones o en algunas ocasiones es necesario que se les medique en un corto tiempo en lo que un reentrenamiento puede llegar y los podemos ir entrenando. Desde mi experiencia, les repito, la medicación de cada 200 niños, uno lo requiere, ¿verdad? No todas las personas con trastorno de déficit de atención requieren medicación por una simple situación. Yo puedo medicar a mi hijo 10 años, pero en el momento en que yo le quito la medicación, ese niño va a estar igual de desatento. ¿Qué es lo que hace el cambio en ese niño? El que yo lo haya entrenado para que aprendiera a poner atención, el que yo lo haya estructurado en casa, en lo que son reglas, límites, que ahorita vamos a entrar mucho cómo se tiene que hacer ese manejo con los niños. ¿Mm? Cuando por falta de estas sustancias químicas, lo que tenemos en el niño son muchos déficits. Déficit en el lenguaje, el déficit en cómo escribe. Siempre vamos a decir, es que este niño es muy inmaduro. Efectivamente, mamás, maestros y psicólogos. Un niño, una persona, un adulto con trastorno de déficit de atención son personas que tenemos la impresión de que tienen menos edad de lo que realmente es, por la forma en cómo se comunican, la forma en cómo piensan. Por ejemplo, podemos tener un niño de 8 años haciéndonos un berrinche de un niño de 4 años y decimos, qué barbaridad, ¿sí? Podemos tener un adolescente que nos puede hacer un berrinche de un niño de 8 años. Desde mi experiencia y la parte de investigación que me ha tocado ir haciendo, las personas o los niños cuando están en desarrollo de 4 años aproximadamente a 15 años, andan oscilando su inmadurez entre 2 años y medio y 3. ¿Sí? Entonces, si tenemos un niño de 8 años, es como si tuviéramos un niño de 5 años y medio, tanto en su pensamiento, como en su letra, como en los berrinches, como en sus fantasías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un déficit, una inmadurez en su atención, una inmadurez en su escritura, una inmadurez en el manejo de sus esfínteres. Muchas veces son niños que pueden tener 10, 11 años, 12 años y esos niños se hacen pipí y se hacen popó en sus pantaloncitos, ¿verdad? Tenemos mucha inmadurez en este tipo de casos. El trastorno de déficit de atención lo que hace más complicado todavía su entendimiento es que no existe un solo tipo de trastorno. Tenemos 3 tipos de trastorno y que están caracterizados y estructurados según la Asociación Americana de Psiquiatría por sus características que presenta el niño, el adolescente o el adulto. Hay de 3 tipos. Cuando el niño, el adolescente o el adulto es predominantemente hiperactivo, impulsivo, pero sí logra poner atención y en la escuela llevas entre 7 y 8 y es un niño que decimos, híjole, pues este niño sí aprende, pero tiene mucha hiperactividad y tiene mucha impulsividad, golpea a sus amiguitos, les roba cosas a sus amiguitos, le prende fuego, trajo un cuchillo, trajo un tenedor, amenazó a su compañerito, lo mordió, le dijo una cosota grandota, ofendió a la maestra. Es muy impulsivo y muy hiperactivo, pero es un niño que no tiene problema de aprendizaje. Bueno, ese niño tiene un trastorno de déficit de atención predominantemente hiperactivo impulsivo. Y quiero decirles que dentro de los 3 trastornos, este es el más, eh, bueno, pues el más benévolo, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un niño que va a poder estudiar,
hasta donde su atención le alcance, ¿verdad? A veces los papás dicen, híjole, mi niño tenía muy buenas calificaciones de chiquito, pero ahorita ya mi niño va mal en la escuela. Sí, su atención le alcanzaba para un preescolar, para un primero, segundo y tercero de primaria, pero ya después se requiere mucho más atención de calidad y cantidad y ya no nos da para eso. Existe el segundo tipo de trastorno de déficit de atención, que es predominantemente desatento. Este, desgraciadamente, principalmente se da en mujercitas y es el más desconocido y es el más ignorado y es el que produce muchos daños, sobre todo a la mujer, porque como la niña no se está moviendo y no está impulsiva y llega a la clase Rosita y se sienta y nada más está moviendo sus ojos y se está riendo y ni siquiera nos acordamos de que está ahí porque estamos entretenidos con los que sí dan lata, esa niña va pasando de año y de año y de año y decimos, híjole, no sé qué pasa con Rosita, no, pues, es muy buena niña, es muy cariñosa, pero no aprende, ¿no será que tendrá retraso mental? ¿No será que... Y ahí la van pasando porque no nos da lata, porque es un buen ser humano. Y ese es uno de los trastornos menos visto y que puede impactar a la mujer de forma muy considerable porque genera trastornos de personalidad muy fuerte. Ahorita vamos a ir con esto. Y existe el trastorno pues más difícil de manejar, el primero que podemos detectar los maestros de preescolar, que se llama trastorno de déficit de atención predominantemente combinado. Y quiere decir, el niño es desatento, por lo tanto no aprende. El niño es hiperactivo, por lo tanto corre peligro porque si se me sale, se me trepa en todos los árboles, se me brinca las bancas, se me accidenta, es muy hiperactivo y por otro lado es muy impulsivo. Me lastima a los demás niños, se lastima a él, ofende a los demás. Entonces es un niño que casi no lo podemos tener si no está bajo un tratamiento de reentrenamiento en un salón de clase. Y son los primeritos que desde ese agosto que vamos a clases y los vemos, decimos, no puede ser, ya me tocó otro, se acabo de despedir tres, ya vienen otros tres a suplir esos lugares, ¿verdad? Y esto es el combinado, el más difícil, el más tratado pues porque no podemos pasar desapercibido. El hiperactivo impulsivo y el combinado primordialmente se genera en cerebros de varones, el desatento en cerebros de mujeres. Entonces, una mamá puede tener un niño hiperactivo impulsivo, ¿verdad? Que sí aprende y más o menos va en la escuela, y el hermanito que no aprende porque no pone atención, tiene un combinado, es hiperactivo, es impulsivo y puede tener una niña desatenta o ella ser desatenta, su esposo ser hiperactivo impulsivo y el niño combinado. Y es exactamente el mismo trastorno con uniformes diferentes. Por si esto no fuera poco, hay tres niveles. Hay veces que se puede tener estos trastornos en un nivel bajo y son los casos donde decimos, híjole, es muy distraído, pero pues ahí la lleva. Es un nivel bajo. Hay un nivel medio donde no puede llevar su vida y los casos más altos pues son donde definitivamente son personas que todo pierden, que no pueden llevar una secuencia de un estudio, de un trabajo, de una actividad, son un fracaso porque su nivel de trastorno es muy alto. Entonces, el nivel medio y el nivel alto necesariamente requieren que haya una intervención multimodal para poderlos ayudar, que haya un reentrenamiento. El bajo, a veces con algunos ajustes en casa, se puede llegar a tener eh, una modificación en lo que es este trastorno, pero medio y bajo sí requiere una atención. Hay otra parte que necesitamos saber. Para hacer un diagnóstico, si yo, mi hijo,
mi hija, mi alumno, mi abuelito, mi cuñado, mi suegra tienen este trastorno, hasta el día de hoy no existe ningún estudio de laboratorio, ni de imagen, ni de electros, ni de gabinete que me pueda decir, aquí está el trastorno de déficit de atención. No existe. Esto hace más complicado que digamos, como por ejemplo en una epilepsia me hacen un electroencefalograma y me dicen aquí está el problema eléctrico y esto aquí hay una epilepsia y esta es la situación que vamos a atender. Acá en el trastorno de déficit de atención aún no lo hay. Pronto hay muchos estudios que están trabajando para detectar genéticamente cuál es el gen predeterminado que nos va a generar esto, pero apenas estamos muy en pañales, pero un día va a haberlo y un día vamos a tener un diagnóstico más certero. Por lo tanto, es un trastorno que solamente lo podemos eh, diagnosticar por medio de un libro. Es un mamotreto grandote que todos los que nos dedicamos a la área de la salud, sobre todo de salud mental, necesitamos tenerlo y necesitamos sabérnoslo de memoria. Se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Trastorno de déficit de atención, por lo tanto, está dentro de ese libro y está catalogado como un trastorno mental. Este libro, la primera vez que se detectó este trastorno y se puso ahí en ese libro, era cuando llevaban el manual número 2, ¿verdad? Ahorita ya llevamos el manual número 5, ¿verdad? Y bueno, el doctor Barclay, el doctor Brown, que son los que más han trabajado haciendo investigación en este trastorno y que son parte de la Asociación Americana, comentaban que muy pronto, esperemos haya un manual diagnóstico 5 revisado o un 6, el trastorno de déficit de atención va a cambiar de nombre y se va a llamar el trastorno de déficit de las funciones ejecutivas, porque el problema del trastorno de déficit de atención no es el déficit de atención, es que las funciones ejecutivas cerebrales, que es la memoria a corto plazo, que es mantener el esfuerzo continuado, que es el mantener la contención de las emociones, que es el priorizar, todo eso es lo que tiene afectado el niño con trastorno de déficit de atención. Entonces, probablemente vamos a cambiar de nombre próximamente y ya no seamos la maestría en trastorno de déficit de atención, sino que sea la maestría en trastorno de déficit de las funciones ejecutivas cerebrales. Esto hasta que, bueno, pues los padres de la psiquiatría no lo digan. Tener un trastorno de déficit de atención no es algo que se pidió tener. No es algo agradable, no es algo que se maneja a voluntad, es algo que se padece, se sufre y que quienes cuidamos a personas con trastorno de déficit de atención, si nos parece muy difícil llevarlos, para ellos es mucho más difícil porque químicamente tienen malestar, tienen un pensamiento, tienen emociones desordenadas, tienen cosas con las que ellos, sin saber qué es, tienen que enfrentarlas. Y tienen un gran impacto este trastorno en 3 áreas de la persona: a nivel emocional, a nivel conductual y a nivel de aprendizaje. Son las 3 áreas más afectadas de este trastorno. A nivel emocional, ¿qué sucede con una persona que tiene un desbalance químico cerebral y que esto le da el trastorno de déficit de atención? Que va a padecer ansiedad, ¿sí? Ansiedad, va a padecer depresión y va a padecer angustia. Por eso son personitas que cuando van a la cama tienen miedo y decimos, todo el día diste mucha lata y ahora que se trata de dormir, no te quieres dormir con el foco apagado y
tienen mucha angustia, tienen mucha depresión, tienen muchas situaciones donde no está pasando nada y de repente sienten mucha tristeza. Y esto lo debemos entender porque son desbalances químicos cerebrales. ¿Sí? Entonces, puede estar muy feliz, pero al rato el niño está llorando, está triste, tiene miedo. Uno de los problemas fundamentales con el trastorno de déficit de atención en las mujeres es que cuando no son detectadas y no son atendidas, son personitas que caen en la dependencia de medicamentos a veces porque no pueden controlar su ansiedad, su depresión, no pueden contener su peso. ¿Sí? Fueron no diagnosticadas, no tratadas y simplemente son personas que viven una vida muy difícil. Es donde más impacta a la mujer cuando tiene este trastorno. Tenemos los problemas de conducta. Un niño con un adulto, un adolescente, un viejito con trastorno de déficit de atención tiene todos los problemas de conducta que se pueden imaginar. De chiquitos mienten, de chiquitos roban, de chiquitos hacen travesuras increíbles, eh, cosas inadecuadas, se sacan el moquito, lo embarran a la compañera, le escupen el sándwich a la compañera, patean al compañerito, lo lastiman, etcétera. Todas las conductas inadecuadas. No hay una conducta que se diga, bueno, esta conducta es por el trastorno. Son conductas por el simple hecho de que su cerebro no piensa antes de actuar. ¿De qué depende que hay niños que dicen palabrotas y otros niños que no dicen palabrotas? Pues del cuidado que se tenga en casa. Hay casas que tienen una muy buena relación y que el niño tiene conductas inadecuadas, pero no rayan en la parte grotesca como puede ser un niño donde pues hay un papá alcohólico, donde hay una mamá descuidada, donde hay gritos, hay malas palabras, hay delincuencia, pues el niño está en un espacio donde va a aprender todo lo inadecuado y lo va a poner en práctica. ¿Por qué? Porque tiene un problema de impulsividad que le genera problemas de conducta importantes. Y lo otro, tiene problemas de aprendizaje. Los niños con trastornos de déficit de atención tienen problemas de afectación principalmente en lectoescrituras. Dos, los diagnosticamos principalmente en preescolar porque no pueden y no saben hacer la pinza, porque no tienen la integración del pensamiento lógico, racional, matemático, ¿sí? Porque leen puras mentiras a la hora de leer, porque leen pero no comprenden lo que leen, ¿sí? Hay varios aspectos en el aprendizaje. A nivel cognitivo tiene afectación ese cerebro. Y bueno, aquí tenemos que irnos a ahorita les voy a decir para los que estén interesados en saber, bueno, ¿y cómo puedo atender el problema emocional de los niños o el problema conductual? Hay estudios específicos. Y ahorita les voy a decir cuáles son los estudios, cuáles son las carreras que a ustedes los pueden capacitar para que atiendan problemas cognitivos, problemas emocionales, problemas de conducta de forma efectiva. Son estudios muy específicos, ¿verdad? A nivel de maestría. Ahorita paso a esa parte. Si no detectas y no atiendes a un niño con este trastorno, te va a cobrar réditos muy alta esta cuenta. Uno, estos son estudios que se han hecho, no son cosas que se nos ocurran. Un niño en la infancia con un trastorno de déficit de atención no diagnosticado y no tratado, el 40% va a generar un trastorno muy feo, que es el trastorno negativista desafiante, ¿sí? Que son esos niños que están en contra de todo lo que es autoridad. Y todo lo que me digas te voy a decir que no, porque si me dices que no haga esto, sí lo voy a hacer. El 40% es un trastorno psiquiátrico que a veces el 31%
de la problemática del ser humano es solamente el TDAH y lo demás son problemas adheridos a ese trastorno, se llama comorbilidades. Los niños con trastorno de déficit de atención, el 11% llegan a producir tics. Son niños que tienen tics en su garganta o a veces en su nariz, en sus ojos, que le llamamos también el trastorno de Tourette. El 4% de los niños tienen trastornos afectivos, quiere decir que tienen problemas un tanto depresivos, de angustias, de bla, bla, bla. ¿Sí? El 14% de los niños van a presentar problemas de conducta mayores que no son normales para una edad y tampoco son sanos para ellos ni para los que los rodeamos y que pueden llegar a la delincuencia. Un niño no atendido con trastorno de déficit de atención, mucho se ha hablado que es una personita que puede llegar a desarrollar una personalidad delictiva, ¿verdad? Y el 34% de los niños no atendidos generan ansiedad. Son niños que se comen el cuellito de su uniforme, las mangas, las uñas, se arrancan pedazos, se arrancan el cabello, se orinan en la cama, temen a la luz, tienen mucho miedo, caen en llantos despavoridos, son niños que tienen taquicardia. ¿Por qué? Pues porque no estamos atendiendo algo muy importante, no lo estamos atendiendo y no lo estamos entendiendo, por supuesto. Y en el adulto se complica mucho más. Un adulto con un trastorno de déficit de atención, su mayor problema, les voy a decir cuál es, las adicciones. Esa persona llega un momento en que tiene tanta ansiedad, tiene tanto problema de distimia, de angustia, de depresión, que empieza a acudir al alcohol, a las drogas, y una droga lo lleva a otra droga, otra droga. Entonces, detrás de una persona que es adicta a un alcohol o a drogas, hay un trastorno importante y elegantemente le llamamos que es un alcohólico, es un drogadicto. No, estamos tratándolo como tales, pero su trastorno primario que lo lanzó a las adicciones y al alcohol fue un trastorno no visto, ignorado, no tratado y no reentrenado. ¿Sí? En el adulto la depresión es de un 10 a un 30%. La ansiedad es de un 20 a un 25%. El, el Tourette, que son tics, son 34%. ¿Sí? Trastornos de personalidad, pues llámenle trastorno de personalidad desde la depresión hasta lo que es, pueden ser cosas muy graves, psicóticas, esquizofrénicas, etcétera. Trastornos de personalidad. Y el 10% de personas bipolares que son diagnosticadas de adulto, lo que los impulsó a ser una persona bipolar fue un trastorno de déficit de atención. Luego entonces, señores, el trastorno de déficit de atención, cuando somos tan ignorantes que no sabemos de él, cuando lo ignoramos, cuando no lo vemos y nada más nos dedicamos a lastimar a la persona, esa persona va a ser una persona que va a tener toda esta tumoración alrededor de ellos. Y al rato, algo tan simple como era un trastorno de déficit de atención, que era nada más una falta de atención, un problema de hiperactividad y de impulsividad, se convierte en un alcohólico, en un drogadicto, en un bipolar, en una de esas personas que andan en la calle haciendo el mal o en una de esas personas que andan en la calle ya fuera de sus facultades mentales o que están encerrados en un psiquiátrico, ¿sí? Porque no atendimos algo tan importante y lo ignoramos. La edad óptima, y yo como quisiera que todo lo que son educadoras tomaran conciencia fundamental del papel que ellos tienen en la parte de estimulación del cerebro y en la parte de la detección y empezar a estructurar. El cerebro de un preescolar es un cerebro que es todavía muy plástico y que podemos hacer grandes cambios
sin grandes sacrificios, pero la maestra preescolar tiene que tomar la responsabilidad. Todos los niveles académicos son muy importantes y tienen mucha responsabilidad y ustedes como maestros lo hacen con grandeza. Pero fundamentalmente, la maestra preescolar tiene en sus manos toda la responsabilidad de lo que va a ser el futuro ser humano, porque es cuando el niño necesita una estimulación neurológica. Se requiere aplicar la neuroeducación. Necesitan maestras preescolares empezar a prepararse en neurociencia, en neuroeducación. Porque sí, está muy bonito, 5 pollitos, tiene mi tía, la florecita, jaja, babá, ta, decorar el salón, cantitos y el bailable, por supuesto, de 10 de mayo y del Día del Maestro. Fabuloso, síganlo haciendo. Pero ustedes están a cargo de preparar al cerebro para que ese cerebro se vaya a la área escolar, por eso se llama preescolar. Y no se puede hacer si no tienes claro y no tienes directo. Hi, it's over there. Yes, go ahead. Si no tienes claro cómo aprende el cerebro, cómo lo puedes tú ir estructurando. ¿Sí? Entonces, maestras de preescolar, si hay alguna aquí, capten la importancia que tienen ustedes para hacer un cambio en estas vidas, porque no es lo mismo atender un niño en preescolar, atender un niño en adolescencia. Ya se perdió mucho, ya se hizo mucho y ya hay mucho daño. Eh, Hay una maestría bien específica para las educadoras que quieran empezar a trabajar en la estimulación del cerebro, de cómo aprende el cerebro, de cómo puedo yo a los niños irlos detectando si este niño tiene un trastorno de este tipo, cómo puedo irlo ayudando, cómo puedo irlo entrenando. Hay una maestría especializada en esto y se llama desarrollo infantil. ¿Sí? En educación inicial y preescolar, donde abarca desde el aspecto psicológico, social, neurológico. Es una gran maestría, sobre todo para la área de las educadoras. Necesitamos atender de forma muy profesional a todos nuestros niños. Antes, con que yo les pusiera una canción, bueno, con eso íbamos pasando. Ahorita no. Ahorita como educadores y como padres tenemos grandes retos porque nuestros niños están siendo ganados o vienen equipados sus cerebros con mucha tecnología. Genéticamente ya vienen equipados para ello. Nosotros tenemos que hacer algo para poderlos ayudar. ¿Mm? El peor enemigo para atender un hijo con trastorno de déficit de atención se llaman los padres. Son los peores enemigos. ¿Por qué? No creen que su hijo tenga algo y no lo aceptan. Y en lo que la mamá no quiere creer y no lo quiere aceptar, se le fue 1, 2, 3, 4, 5 años y aquellas cosas que le dijo la maestra de preescolar, señora, es que su niño es muy inquieto. Ay, no es cierto. Lo que pasa es que la maestra se anda divorciando y no sabe y no tiene pedagogía. Y luego la maestra de primer año, señora, es que mire, su niño yo veo que es muy inquieto, usted necesita buscar ayuda. Ay, no creo, mugre vieja, se anda divorciando y de seguro ha de ser porque le caigo mal. La maestra de tercer año, señora, es que el niño no está aprendiéndose las tablas de multiplicar y yo veo que el niño sufre, usted necesita llevarlo. Ay, no creo, no es cierto. Lo que pasa es que ahora las maestras no tienen pedagogía y eso no es verdad. Y cuando quieren abrir los ojos y andan desesperados buscando ayuda, ya no hay remedio. El niño lo alcanzó la química cerebral de lo que es la adolescencia, su impulsividad se fue más allá, el niño ya anda en situaciones muy negras, ya anda en programas muy difíciles de sacarlos, ya trae adicciones a todo lo que es tecnología y ya es muy difícil. Entonces, detrás de cada niño no atendido hay una madre que no aceptó
y no creyó. Hay una madre muy ignorante y hay una madre que nunca quiso buscar algo para ayudar. Bocas sobraron que le dijeron, algo pasa con el niño, pero sus manos nunca se quitaron de sus oídos. Entonces, atrás de un niño con un trastorno no atendido hay una madre irresponsable de no haber sido atendido ese niño. ¿Qué es lo que pasa cuando una madre se da cuenta que un niño, que su hijo tiene un problema? Que ellos viven con un niño ideal en su cerebro. Mi hijo va a ser el mejor de todos, mi hijo va a ser el más inteligente, mi hijo va a ser el mejor de todos los primos, mi hijo va a ser brillante. Y cuando se empieza a dar cuenta que el niño no habla bien, que el niño no camina bien, que el niño no tiene una psicomotricidad fina bien, que el niño no sabe hacer ciertas cosas, le confronta. Y entonces empieza a lastimar al niño, empieza a ofenderlo, eres un burro, mira cómo me tienen que estar llamando, qué vergüenza, lo golpean, lo dañan más de lo que ya es su trastorno que no pidió tener y tampoco pidió que no se lo atendieran. Y lo empiezan a destruir más y más, porque la mamá en su mente tiene concebido un hijo ideal. Y ese hijo ideal no existe. Existe el niño con el trastorno que ella dejó que avanzara. Existe en la Universidad Maslow, este es el primer año y este es un sueño muy, muy querido. Es el primero de mis 3 sueños. Es poner una preparatoria virtual totalmente con un programa especial de apoyo psicológico, pedagógico y de entrenamiento a personas a nivel preparatoria de cualquier edad, pueden ser viejitos de 60 años que nunca hicieron su preparatoria, pueden ser jóvenes de 30 años, pueden ser señores de 40, pueden ser señoras de 70 años que no pudieron estudiar porque simplemente no se les grababan las cosas, no entendían lo que estaban leyendo, veían las cosas al revés. Ese tipo de personas son las que queremos en la preparatoria. Adultos que en un momento dado fueron muy ignorados y no tomaron en cuenta que tenían un trastorno y que ahora quieren terminar una preparatoria. Es una preparatoria muy bonita con programas psicológicos de ayuda para desbloquear de sus traumas, con pedagogía de vanguardia, de neuroeducación, ¿m? Y para apoyar a aquellas personitas que han pasado en silencio y con mucho sufrimiento. Esta preparatoria tiene becas muy importantes. Los costos son totalmente, si ustedes se meten al sitio web van a ver los costos. Y esto es uno de mis primeros sueños que yo quería realizar en compañía del doctor Luis González. Después de que se consolide esta preparatoria, sigue una secundaria. Y si en la preparatoria solamente se inscribe un viejito y una viejita que siempre se les tachó que eran malos estudiantes, seré la mujer más feliz y será mi mejor generación. ¿Sí? Después va a haber secundaria, una secundaria para niños que tienen trastorno de déficit de atención y después va a haber primaria y después va a haber preescolar. Y en todos estos programas va a haber lo principal, rescatar al ser humano desde el punto de vista psicológico, programas de crecimiento personal. Entonces, si ustedes conocen a una personita que ha pasado, que es inteligente y que nunca ha podido terminar su preparatoria y quieren hacer un acto de benevolencia, la poca partecita que toca pagar después de la beca que se les da, béquenlos, hagan algo bueno por el otro, hagan algo bueno, apoyen a esa gente. No nos importa que no sepan sumar, que no sepan restar, con que tengan la secundaria y ellos quieran recuperarse. Si al final ellos salen con su preparatoria y sabiendo que pueden,
que alguien creyó en ellos y que ellos no son un problema, pero tienen un problema, será el día más feliz de mi vida. Entonces, pues les comparto esto tan bonito. ¿Por dónde empezar cuando hay un niño con trastorno de déficit de atención o una persona? Uno, se tiene que ir a un diagnóstico diferencial. ¿Quién es la persona que nos puede hacer un diagnóstico diferencial? Un neuropediatra. ¿Por qué? Porque el neuropediatra nos va a hacer un diagnóstico diferencial si eso es una epilepsia. Muchas veces los niños tienen epilepsias o tienen ausencias y se comportan como si fuera un trastorno de déficit de atención. Si no existe junto a ustedes una persona que tenga un estudio especializado en reentrenamiento multimodal, llévenlo con un neuropediatra. Este caso no es un caso de un psicólogo. Un psicólogo general no está especializado en esto. Esto es algo muy, muy concreto. ¿Sí? Esto no es de una psicóloga educativa, esto es un trabajo de diagnóstico muy selecto. La persona que les puede hacer ese diagnóstico diferencial se llama un neuropediatra. Punto, se acabó. Los que están en Morelia, tenemos un hospital infantil muy bueno, con muy buenos neuropediatras y quien tenga necesidad de canalizar a algún niño en Morelia, díganos, porque dentro de nuestra comunidad Umaslo hay una persona muy querida que yo espero que esté aquí, que ella trabaja ahí y que nos ayuda para poder abrirnos camino y poder llegar. Entonces, hacer un diagnóstico diferencial, porque muchas veces es un abuso sexual lo que tiene la persona, o es un trauma muy fuerte y está presentando déficit de atención, hiperactividad, impulsividad. Entonces, lo primero que tenemos que es hacer un diagnóstico diferencial. Después tenemos que darle un apoyo psicológico. Una persona que tiene un trastorno de déficit de atención necesita mucho aprender de sus emociones. Ellos no contactan qué sienten. Ellos de hecho no contactan si tienen sueños, si tienen hambre, si están tristes, si están enojados, si están preocupados. Aquí se necesita hacer mucho lo que se llama la inteligencia emocional, que la universidad tiene una maestría muy bonita que se llama detección y manejo de la inteligencia emocional. Es muy bonita. Entonces, se les tiene que dar un apoyo psicológico, se les tiene que ayudar a manejar sus emociones. El problema con una persona con déficit de atención es que es muy fácil, cae en situaciones de berrinche y siempre les estamos diciendo que no lo hagan, pero nunca les decimos cómo sí pueden sacar su frustración. El trastorno de déficit de atención da baja tolerancia a la frustración. Entonces, muy fácilmente están en berrinche la persona, niño, adolescente y adulto, no nada más el niño, el bebé. Entonces, tenemos que decirle cómo sí puede manejar sus emociones, de qué sí tiene permiso. Otra de las maestrías que hay muy buenas para los que quieran aprender a manejar emociones en casos como estos específicamente, donde hay un trastorno, la mejor enfoque psicoterapéutico es la psicoterapia racional emotiva conductual. Es una psicoterapia que tiene mucho de conductismo, pero para lo que es trastornos de ansiedad, trastornos de déficit de atención, es una de los enfoques que tienen mayor éxito, sobre todo para quitarlos de adicciones, y adicción desde el teléfono hasta el alcohol, hasta las drogas. Entonces, es específicamente este tipo de terapia la que tenemos que canalizar a los niños. A una persona con trastorno de déficit de atención se tiene que mantener en rutinas, en estructuras, porque su cerebro, al faltar sus funciones ejecutivas cerebrales, no lleva una, por ejemplo, no tiene noción del tiempo, se le va el tiempo en nada. Eh, no sabe qué es primero y qué es después, fácilmente se levanta, prende la televisión y se pierde, ¿verdad? Entonces, un niño, una persona, un adolescente que tiene este trastorno necesita llevar una vida con una estructura, con horarios,
con alarma en su celular para poder vivir siempre bajo estructura y que algo le esté diciendo lo que toca hacer porque su cerebro no viene equipado con ese software. En el apoyo cognitivo es bien importante, si aquí hay maestros, los niños con trastorno de déficit de atención tienen como comorbilidad trastornos que se llaman de DIS, ¿sí? Los trastornos DIS es la discalculia, disfasia, disgrafia, disortografía, dispraxia, dislexia, ¿sí? Entonces, estos trastornos lo tienen los niños. Un niño disléxico, si le buscamos abajo de un disléxico hay un trastorno de déficit de atención. Un niño que no, de alguna manera, no puede aprender las reglas ortográficas, abajo hay un trastorno de déficit de atención, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Hablo de este porque es el que estamos tratando. Entonces, maestros, cuando tengamos algún niño con estas características, ellos necesitan un apoyo cognitivo específico. No es como se nos ocurra, porque esos niños no aprenden como aprende el común de los niños. Todo ser humano aprende, como dice el gran investigador, siempre y cuando le enseñemos como él aprende. ¿Sí? Hay una maestría muy bonita que tiene que ver con educación humanista y neurociencia, que no es otra cosa nada más que cómo aprende el cerebro. Voy a enseñarle a mis niños como el cerebro de cada niño aprende. Los cerebros tienen diferentes tipos de inteligencia. Ya lo decía este gran autor, que por ahí también hay una maestría de inteligencias múltiples en la universidad y que aquí también se ve. Aprender cómo funciona el cerebro para aprender cómo enseñarle. Entonces, quienes tengan esa intención de decir, yo lo que aprendí de cómo enseñar, pues está caduco, yo estoy viendo que no me estoy desgastando mucho, realmente los niños ni me ponen atención, ni saco buenos conocimientos, los niños se aburren, estoy haciendo un papel poco agradable para mí como maestro, como docente. Intenten estudiar algo de neurociencias y de educación. Antes, con el solo hecho de salir de la normal o de una licenciatura en pedagogía, yo era buena maestra. Ahora no. Los tiempos cambian y en los cambios, pues tenemos que ser más profesionales. Una cosa es ser profesionista y otra cosa es ser profesional. Y estos tiempos nos requieren nuestros niños, nuestros adolescentes, de una forma diferente. Y esa forma diferente se llama ser personas preparadas, profesionales. Otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, que una persona con trastorno de déficit de atención, hay cosas que sí puede comer y otras cosas que no puede comer. Las cosas que necesita comer 3 veces al día se llaman proteínas. Pueden ser proteínas animales, pero también tenemos muchas proteínas vegetales que pueden suplir los frijolitos pintos, las lentejas, las almendras, las quinoas, el aguacate, el caldo de huesos, de hueso de pollo, hueso de pescado, hueso de res, hacer caldos, sopas, ¿verdad? Eh, Esos niños, esos adolescentes, esos adultos necesitan comer grandes cantidades de proteína y yo les recomiendo que puedan ser proteínas vegetales. Hay muchas. ¿Y qué es lo que no deben comer? Todo lo que son azúcares. Hay 3 demonios para el cerebro que pueden llegar a dañar con demencias y con problemas muy fuertes al cerebro. Se llama harinas blancas, se llama azúcar y se llaman sales. La sal la tenemos que comer, pero coman sal, tomen sal natural, sal de mar, sal de bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Qué es lo que no podemos comer? Todo lo que es chatarra y todo lo que tenga colorante. Muy bien. ¿Cuáles son los ejercicios para los niños de TDAH? 3 específicamente. Natación,
todo lo que sean artes marciales y bicicleta. ¿Por qué por qué natación y por qué bicicleta? Porque a la hora de que están haciendo el pedaleo o el braceo, están haciendo una combinación y una estimulación de sus dos partes del cerebro y esto permite que la maduración de los dos hemisferios cerebrales sea más rápida. ¿Por qué las artes marciales? Porque permite que los niños vayan teniendo control de su cuerpo y entrenando su atención. Y casi ya para terminar, hay cosas que no se deben hacer. Una de las cosas es que los niños tengan exceso de pantallas y que los niños no duerman de 8 a 10 horas diarias. Esos cerebros cuando los privamos de alimentación adecuada, cuando les damos chatarra, cuando les damos pantalla, cuando esos niños no los dormimos a las 8:30, 9 de la noche, esos niños no alcanzan a recuperar lo que son sus sustancias químicas y hacen que esos cerebros otro día estén mucho más dispersos de lo normal. Muy bien. Y bueno, finalmente, ¿cómo afectan el cerebro las pantallas? Los niños con trastorno de déficit de atención deben tener máximo de 15 minutos a media hora diaria de pantalla. ¿Por qué esos niños pueden agarrar adicciones a pantallas y por otro lado les afecta mucho más su trastorno, se los amplifica? Hay que tener cuidado y la guía infantil ya nos lo había dicho desde hace mucho tiempo y los científicos nos lo están diciendo. Una casa de una persona con déficit de atención debe ser una casa ordenada, quitar los más tiliches que se pueda para que el niño alcance a ver todo lo que está a su alrededor. Tenemos que tener rotulación de cajas para que el niño aprenda a organizarse, porque su cerebro no hace la organización, entonces tenemos que rotular, aquí van tus lápices, aquí van tus lapiceros, aquí están tus colores, aquí van tus blogs, aquí va tu ropa y tenerlo muy, muy estructurado. Hay una, hay una maestría muy bonita en la universidad para todos aquellos que les guste trabajar con todo lo que es estructuración infantil y trabajar con cosas de traumas de niños y ayudar a los padres para el restablecimiento emocional. Se llama Psicología Humanista Infantil en el aula. No se requiere ser psicólogo para tomar esta maestría. Se puede ser maestro y tener una maestría en psicología humanista infantil en el aula. Eso les va a permitir a ustedes atender a los niños desde el punto de vista emocional, conductual y cognitivo, como si fueran unas psicólogas maestras en el aula. Es una de las maestrías que ahorita está teniendo más auge debido a todo este tipo de situaciones de pandemia que hubo y que descuidamos mucho, muchos aspectos en casa, que los niños agarraron otro tipo y otro ritmo de estudio. Maestras, quien tenga el gusto por la psicología, estudie esto y créanme que les va a servir mucho a ustedes, pero sobre todo van a poder rescatar a muchos niños que si no lo hacen ustedes, no sé quién lo vaya a hacer. Esta maestría es una maestría, esta y todas las maestrías, la Universidad UMassLo está teniendo alto interés en becar eh, a veces hasta un 70% a maestros y a psicólogos. Son los dos perfiles que está becando sin necesidad de que ustedes tengan un súper promedio, sin necesidad de que ustedes tengan grandes atributos o hagan grandes aplicaciones. Con que veamos que es un maestro que quiere tomar un estudio en la universidad, en automático está becado. Con que veamos que es un psicólogo que quiere tomar una maestría, en automático está becado. ¿Por qué? Porque los maestros y los psicólogos son los que están presentando las mayores batallas en este momento. Un maestro ahorita en el aula es muy difícil si no está preparado.
y no está preparado tanto pedagógicamente como psicológicamente. Y creo que los primeros que se afectan son ustedes por el desgaste energético que tienen para contener a sus aulas, para que el niño aprenda, para que el niño ponga atención. Y un psicólogo necesita empezar a experimentar otras áreas como es la neurociencia, para que se dé cuenta que no todos los problemas que se están presentando en un consultorio son trauma, o es divorcio de los padres, o es porque el papá los abandonó, o es porque la mamá está neurótica. No, señores, muchos de los problemas que están en un consultorio psicoterapéutico son problemas que tienen abajo un trastorno neurológico, neuropsiquiátrico, y que un psicólogo de muy buena intención, pero con muy poca preparación, se puede pasar días y semanas tratando a la persona y dime más, ¿y qué más pasó? ¿Y qué sucedió? ¿Y qué le dijiste? Eso no es terapia, señores. Eso no es terapia. Un buen psicoterapeuta no necesita que me platiques tu vida para yo saber qué técnica aplicar. Y no todo es trauma. Hay muchas cosas que tienen que ver con trastornos químicos cerebrales. Por eso estamos becando a los psicólogos para que se capaciten en este mundo de la neurociencia y de las psicoterapias especializadas, ¿sí? Estamos viviendo con estudiantes indiferentes en las aulas, con hijos indiferentes, ¿sí? A todo, apáticos, atraídos por el peligro. Es tiempo de preparación. Bueno, hasta aquí voy a dejar mi ponencia porque el tiempo ya me lo llevé mucho y ahora vamos a pasar, no sé si el doctor Luis González estuviera ya presente aquí. Mi garganta es una de las cosas que me falla, por eso no me puedo extender mucho, empieza a fallar un poquito. Si alguien tiene alguna pregunta específica, yo le pido que sea muy cortita, que no me cuenten una historia, nada más una pregunta específica para poder, hay pruebas psicométricas y hay pruebas psicométricas, pero la mejor forma de un diagnóstico diferencial es, tienes la persona enfrente, trabaja con la persona, haz una historia evolutiva, ¿sí? Las pruebas psicométricas son muy buenas en algunos casos, pero aquí desde mi experiencia son caras y a lo mejor no nos llevan a un resultado. Si realmente somos buenos psicólogos, si estamos preparados, tenemos ojos, tenemos oídos y tenemos intuición y tenemos preparación para no aplicar pruebas psicométricas. Vámonos a hacer nosotros nuestro propio diagnóstico y corroborarlo. Hay muchas formas de corroborarlo. ¿Alguna otra pregunta que me puedan poner en el chat? Muy bien. Al final, va a haber, me están preguntando al final las personas que necesiten información sobre los programas que hay en la universidad a nivel de preparatoria, licenciaturas, maestrías, doctorados. Con mucho gusto al final, cerrando este seminario, para no quitarle el tiempo a las personas que vinieron al seminario, con mucho gusto vamos a tratar este asunto. De cada 10 niños, ¿cuántos tienen TDAH? Uno. Desde mi experiencia, yo les sé decir, de cada 10 personas, de 6 a 7 personas tienen un trastorno de déficit de atención que puede ser primario o secundario. Primario cuando es algo heredado congénito. Secundario cuando es producto de una epilepsia o es producto de algún tipo de enfermedad neurológica o es producto de algún tipo de abuso sexual, etcétera, ¿verdad? O de algún trastorno de distimia. Entonces, de cada 10 niños de 6 a 7 conservadoramente van a tener este trastorno. Es un trastorno bastante importante. ¿Qué tanta relación hay entre altas capacidades y TDAH? Muy bien, muchísima.
Si yo aplico, si yo soy ignorante del TDAH y me llega un niño y no sé ni qué ponerle, ni por dónde hacerle, lo primero que voy a hacer es sacar mis probitas psicométricas y se las pongo. ¿Sí? Una persona que tiene experiencia y que está versada en todo esto, lo último que saca son las pruebas psicométricas. Se mete directamente al caso a hacer la entrevista con la mamá, a ir haciendo la situación y decir, este niño tiene esto. Eh, pero si yo soy ignorante y yo pongo una prueba psicométrica a un niño con trastorno de déficit de atención, tiene un 30% más de coeficiente intelectual que cualquiera de nosotros. Por eso, son niños muy brillantes. No son niños con retraso mental, no son niños eh, que vayan a tener una vida perdida. Tienen una vida perdida siempre y cuando yo, mamá, yo maestro, sea un ignorante y yo no le pueda ayudar. Son personas con altas capacidades. ¿Mm? Em, La gimnasia cerebral, por supuesto. La gimnasia cerebral son quien lo sabe manejar de forma profesional, es algo fundamental y que todos los maestros deberían tener una capacitación o un diplomado mínimamente en gimnasia cerebral. Es uno, los que están en neuroeducación saben perfectamente que lo que es la respiración, el movimiento, incluso la yoga, los que lo practican con los niños, yoga y todo eso, son cosas que pueden facilitar el aprendizaje, la estructuración y el reentrenamiento de lo que es el cerebro. Mm, ¿Qué tan frecuente se presenta un diagnóstico de TEA y TDA en una misma persona? Mucho, muy frecuente. Un autismo tiene un trastorno de déficit de atención secundario. Lo primario es autismo. Un niño con Asperger, por ejemplo, que es un autismo leve, tiene un trastorno de déficit de atención. En educación inicial se puede detectar niños con TDAH. Bueno, eh, la edad para detectar a un niño es los 4 años. El manual de diagnóstico dice que antes de los 6 años de edad. Yo les sé decir, a los 4 años de edad, el niño ya se detecta y se dice, este niño tiene un trastorno de déficit de atención. Y a partir de ahí un niño se puede tratar tanto en psicoterapia como en lo que es el reentrenamiento, 4 años de edad. Sin embargo, los niños en inicial tienen ciertas características que no está muy documentado, pero sí se ha visto que son las siguientes. Son niños que casi no duermen. Son niños que fácilmente caen en llantos inexplicables. Son niños que la frustración de sentir que mamá se va no la pueden manejar, ¿sí? Son niños que comen poquito. Son niños que duermen poquito. Son niños, por ejemplo, que se mueven mucho. Incluso desde el vientre son niños que parecen culebritas, se mueven muchísimo a muy tempranas semanas. Sí, entonces, sí. ¿Cómo contribuye el mindfulness en las personas con TDAH? Lo que es la aromaterapia, la yoga, el mindfulness, todo eso ayuda, pero no llegamos, vamos, es como la mejoralita para el dolor de cabeza, calma, pero no quita fundamentalmente. Claro que ayuda. Por ejemplo, la aromaterapia sirve mucho porque el órgano de la nariz es el que está más pegado al área de las emociones, que es la parte central del cerebro, y cuando les aplicamos aromaterapia, pues el niño baja su ansiedad, su angustia. ¿M? Eh, pero no es suficiente. A todo mundo nos beneficia tener nuestra mente tranquila por medio de una relajación progresiva, de una yoga, de un mindfulness. Claro que ayuda, pero ayuda. Pero lo que es un reentrenamiento va más allá de todas estas situaciones. Em, Tita, yo agradezco mucho esta felicitación. Quiero decirles que
Yo agradecería más seguir leyendo sus comentarios y sus preguntas en el anuncio de Facebook que está por ahí. Métanse a la página de Facebook. Por favor, sigan la página porque por ejemplo, se va a estar publicitando cosas de mucho interés. Quiero que ustedes estén en esa página para que les llegue todas las entrevistas que se van a estar haciendo, el material que se está subiendo tanto a YouTube como a Facebook, Instagram, pero sí sigan la página, por favor. No agradezcan nada, esto es una misión de vida, es la forma como la Universidad Maslow tiene para decir gracias por estar, por existir. Es la forma que la Universidad Maslow tiene desde su origen. No, estos no son los únicos seminarios que se han dado cantidad increíble. Muchos de ustedes han estado desde el primero para decirle a la humanidad, todos tenemos que colaborar. El mundo es de todos. Todos queremos y deseamos vivir en un mundo tranquilo, en un mundo bonito. Todos queremos tener niños sanos, adolescentes sanos. ¿Qué es eso que nuestros adolescentes se anden matando, que nuestros adolescentes anden agrediendo, que nuestros adolescentes ya no estén estudiando? ¿Qué es eso de vivir con un mundo con tanto temor, con tanto miedo? ¿Quiénes van a hacer el cambio en la vida? Nosotros, señores, porque somos los adultos en turno. Nuestros niños, nuestros adolescentes no pueden cambiar nada que nosotros no podamos hacer. Prepárense. Vamos a dignificar la existencia. Vamos a ser mejores adultos para tener mejores niños, preeclampsia. La preeclampsia es uno de los problemas que pueden generar trastorno de déficit de atención porque es un mal funcionamiento del hígado y esto hace que haya una contaminación del cerebro, preeclampsia, por supuesto. ¿Mm? Muy bien, yo les dejo en manos del doctor Luis porque yo me puedo estar extendiendo y a él le toca otra parte. Les agradezco profundamente, espero leerlos. Síganme escribiendo si así lo desean en el chat. Con gusto les voy contestando y al mismo tiempo que lo voy a ir haciendo en Facebook, por favor. Muchas gracias, un abrazo y den lo mejor de ustedes. Dentro de 50 años, muchos ya no vamos a estar. Tenemos que dejar sembrado. Un abrazo y todos somos sumas.